Mi nombre es Óscar Quevedo, soy profesor en KTH, que es la universidad técnica más grande en Suecia. Trabajo en Estocolmo, el centro de Estocolmo, y estoy en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computacional, en una división que se llama de Ingeniería Electromagnética. Y bueno, pues enseño y hago investigación en cosas basadas sobre todo en electromagnetismo. Pues bueno, nosotros trabajamos con dispositivos de microondas, entonces hacemos tanto circuitos como antenas, y normalmente pues, los utilizamos pues, para comunicaciones terrestres, comunicaciones por satélite y también como receptores de ondas electromagnéticas, por ejemplo del espacio o otras fuentes. Bueno, los mayores desafíos que tenemos típicamente son el aumento de las frecuencias de funcionamiento. Entonces los dispositivos tienen que funcionar a más altas frecuencias. Por ejemplo, en el tema de las comunicaciones, hay que las bandas de baja frecuencia están muy ocupadas, entonces hay que subir a altas frecuencias, y entonces la tecnología que se usa a más altas frecuencias es diferente. Sobre todo el gran reto que hay es el coste. Entonces hay que hacer dispositivos que tengan una resolución o unas características muy parecidas a las que tienen a baja frecuencia, pero a un coste reducido. Y eso implica que la tecnología que se utilizaba antiguamente no es válida y hay que proponer nuevas ideas y nuevas soluciones. Pues mi interés, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y entonces decidí hacer una cosa que en Europa se llama Erasmus, que significa que cuando tuve que hacer mi tesis tesis de máster, me decidí al extranjero, me fui a Suecia, a Gotemburgo, y nada, pues el proyecto que hice ayer era un proyecto de electromagnetismo y pues bueno, me inspiré bastante en el profesor que había en ese momento, y bueno, pues uno ya continúa, hace su tesis doctoral y al final termina haciendo investigación en el campo. Pues en esta área específica es difícil, porque los estudiantes a día de hoy, normalmente, bueno, nuestros estudiantes que tenemos son normalmente de ingeniería eléctrica, y entonces hay otros temas que son un poco más populares. Por ejemplo, ahora es muy popular la robótica, también, por ejemplo, el machine learning es una cosa que es muy popular, la inteligencia artificial. Y entonces este tipo de cosas pues a veces llaman más la atención desde una primera ojeada, y entonces se van directamente esos campos. Entonces a veces es difícil captar a algunos estudiantes a cosas un poco más clásicas como el electromagnetismo. Pero mi visión es que realmente hay muchísimas cosas que hacer, y los estudiantes, cuando una vez tú contactas con ellos y entran en el tema de investigación, se quedan muy sorprendidos. De hecho, muchos de ellos, piensan que no anunciamos suficientemente bien, porque realmente hay cosas muy interesantes e incluso más interesantes que en estos campos que son incluso más populares. Luego, desde una perspectiva incluso del futuro, el trabajo, pues hombre, evidentemente en temas como pueden ser la inteligencia artificial o la robótica, pues los puestos de trabajo, por ejemplo, en Suecia sí que están creciendo. Entonces, claro, los estudiantes lo ven como una oportunidad. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, del electromagnetismo, no es que los temas estén creciendo, sino que son estables. Pero estable no quiere decir que no haya trabajo, porque evidentemente hay gente que se va jubilando, entonces hay necesidad de nuevas personas, entonces siempre hay un volumen de trabajo después. Entonces incluso a veces se sorprenden porque piensan que es una cosa del pasado, que no hay nada que hacer, y en realidad hay muchas ofertas de trabajo, al menos en Suecia. Pues en investigación ahora mismo está muy activo, sobre todo por el tema de, por ejemplo, el 5G, 6G, las comunicaciones, porque es un sector económicamente fuerte. Entonces, como he dicho antes, necesitamos tecnologías diferentes. Entonces, las propias empresas porque la gente que tiene las empresas están especializadas en la tecnología anterior, entonces no tienen el conocimiento para desarrollar la tecnología, muchas veces tampoco el tiempo, porque las empresas van un poco más a corto plazo. Sin embargo, por los centros de investigación o las universidades, pues nos podemos parar a pensar y producir tecnología pues, a 5 o 10 años vista, que en realidad a las empresas pues, les cuesta un poco más. Trabajan a lo mejor a un factor de 2 o 3 años, máximo 5, pero nunca a 10 o 15 años. Eso es imposible, es inviable para ellos. Entonces, los temas, por ejemplo, las comunicaciones, las telecomunicaciones sí que realmente mueven la investigación y también la industria a nivel futuro.
Luego hay cosas un poco más específicas, nosotros hacemos cosas también para, por ejemplo, para espacio, y entonces el sector espacial, pues ahora mismo tiene un sector industrial fuerte, o sea, hay industria que hacen satélites o naves y hay muchos puestos de trabajo, pero no son puestos de trabajo en producción, en mass production, por así decirlo. Entonces, en esos trabajos se necesitan cosas un poco más especializadas, pero al mismo tiempo también en investigación normalmente necesitan tener algo siempre un poco mejor, y entonces en ese sentido normalmente necesitan invertir en investigación, invierten mucho en investigación. Entonces, pues bueno, empresas, por ejemplo, europeas como pues Thales o Airbus o tipo de empresas también invierten bastante en investigación y luego también recorporan gente a su plantilla, trabajan allí. Sí, realmente mi relación en Suecia con la industria es muy grande. De hecho, pues la mayoría de los proyectos de investigación que tenemos están asociados a la industria y muchas veces estamos orientados por la industria. Eso no quiere decir que nosotros hagamos productos industriales. Nosotros hacemos investigación a largo plazo y luego es la industria la que decide si eso realmente lo quieren desarrollar un poco más, una vez que la teoría está desarrollada, si le quieren desarrollar un poco más para hacer un producto. Nosotros ayudamos a ampliar la visión, dar soluciones alternativas, de las cuales algunas pues, van hacia adelante. Lo que sí es cierto es que la tecnología electromagnética es una tecnología bastante difícil de desarrollar y necesita unos conceptos teóricos muy fuertes y un desarrollo bastante alto. Entonces eso implica que las industrias normalmente están, por ejemplo, en países como Suecia o países muy desarrollados. Sin embargo, en otros países pues cuesta más lanzar, como si dijéramos, la industria en esos aspectos, que al final simplemente pues, lo que hacen es directamente la absorben cuando han desarrollado otras industrias de otros países. Sí, pues tenemos, por ejemplo, dos proyectos activos cofinanciados por el gobierno sueco, pero al mismo tiempo también cofinanciados, por ejemplo, con Ericsson AB, y lo que hacemos pues son antenas y circuitos de alta frecuencia pues para 5G, incluso 6G, por el futuro. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, subimos en frecuencia y porque lo que se espera es que en el futuro pues, se usen bandas más altas para poder transmitir más datos y tener menos retraso, lo que se llama en inglés delay. También tenemos, por ejemplo, un proyecto ahora bastante grande con la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, para comunicaciones. Entonces, uno de los grandes retos que, por ejemplo, hay en el futuro es que las zonas que están más despobladas pues no tienen comunicaciones de alta velocidad. Entonces, el futuro es que, o lo que esperan algunas empresas en Suecia y en otros países, es que se desarrollen y también la Agencia Espacial, es que en realidad pues hay unas constelaciones de satélites diferentes a los que hay ahora mismo, porque los que están ahora mismo para comunicaciones son geoestacionarios, que quiere decir que están fijos, y en el futuro pues estarán más cerca y se mueven alrededor de la Tierra. Entonces necesitan diferentes tecnologías, porque en vez de tener, por ejemplo, antenas, emisoras y receptoras que miren siempre hacia el mismo punto, tienen que estar todo el rato moviéndose, porque el satélite se está moviendo. Eso añadido que como están más cerca se puede transmitir a más altas frecuencias, entonces la tecnología a baja frecuencia y a alta frecuencia es diferente, entonces necesitan dispositivos de transmisión y recepción que tienen otra tecnología para poder ser asequibles, incluso en zonas rurales, poco desarrolladas. Esto no sucede en las grandes ciudades. En las grandes ciudades uno tiene siempre la conexión convencional, pero en zonas, por ejemplo, urbanas, pues necesitan ese tipo de nuevos dispositivos. Pues es muy grande. O sea, la mayoría de los sectores económicos se mueven por un desarrollo de las telecomunicaciones. Tienes un sistema de comunicaciones muy avanzado, significa que tu región o tu país tecnológicamente está más avanzado y eso permite que todo el resto de toda la industria avance. Entonces a veces la gente lo ve un poco como que es la tecnología de tener a lo mejor pues, bajarse un vídeo de internet, que bueno, que hombre, también hay un cierto comercio y tal, pero es que es toda la industria, o sea, toda la industria se mueve, si tienes una tecnología de comunicaciones avanzada, toda la industria se mueve a la par, entonces tener unas buenas infraestructuras de telecomunicaciones es esencial para que tu región o tu país estén en el pico de tecnología y del desarrollo. En el fondo es el engranaje que no vemos. Sí, es un engranaje que a veces no vemos, pero que tiene una gran importancia.